Gracias por estar acá. Yo soy el doctor David Ruiz Vela, soy cirujano plástico, soy investigador forense y experto en medicina de la longevidad, la cual he desarrollado en los últimos 25 años, trabajando de las más altas tecnologías. Incluso fuimos los primeros que utilizamos las células madre como parte de la instrumentación en longevidad. En el último webinar desarrollamos un tema sumamente interesante, lo titulamos el rejuvenecimiento facial quirúrgico. Y acá te alcanzo las preguntas que nos quedaron pendientes en esa oportunidad. Rocío nos dice, ¿cuánto tiempo es la recuperación de un lifting facial? Rocío, la recuperación de un lifting facial en realidad depende para qué esté dirigida tu actividad. Por ejemplo, si tú me estás preguntando para ir a algún trabajo de muy poca actividad, te diría que unos 15 días. Si te refieres a trabajar, por ejemplo, en un gimnasio haciendo actividad física intensa, te diría 6 semanas. Si me preguntas en cuánto tiempo como máximo saco los últimos puntos, te diría 10 días. Si me dices cuánto tiempo tendría que estar en Lima si vivo fuera del país, te diría 2 a 3 semanas. Si vives en el Perú pero puedes volar en avión fácilmente en el mismo país donde yo estoy, que es Perú, te diría que puedes estar incluso una semana y regresar luego para tus monitoreos y tus chequeos conmigo. Es diferente en función a qué estás dirigida tu pregunta. De todos modos, espero que te haya servido estos alcances que te di en esta respuesta, que estoy seguro muchas personas se habrán hecho ese mismo interrogante. Miluska nos dice, ¿qué tipos de hilos utiliza y de qué material son? Miluska, los tipos de hilos van a depender sobre qué estoy trabajando. Por ejemplo, cuando voy a suturar el periósteo con tu fascia o tu aponeurosis facial, utilizo el llamado Vicryl. Cuando voy a suturar la parte externa superficial, generalmente en la zona preauricular, utilizo nylon o polipropilene 6 ceros, siempre con aguja cortante. Lo importante es que el material, la sutura, sea lo más bioamigable y no produzca marcas y tampoco produzca alguna incomodidad si es que esto se quedara más días. Por ejemplo, una seda, es decir, una seda corriente de una emergencia, no me gusta usar porque en el trenzado se quedan más micropartículas y se pueden colonizar microcolonias de algunas bacterias con más facilidad que lo haría en un polipropilene. De todos modos, estoy seguro que yo voy a escoger la mejor calidad de suturas en cada tipo de unidad estética del rostro cuando te opere. Gracias por tu pregunta. Nos dicen, ¿cuánto tiempo dura para levantar las mejillas y que no haya surco nasogeniano? El surco nasogeniano es parte de la expresión humana. Siempre debe haber. Lo que debe hacer ver es un surco nasogeniano muy atenuado. El tiempo que dura la cirugía es más o menos unos 7 años. El tiempo en ejecución del procedimiento quirúrgico es 2 a 3 horas y media, dependiendo de del talento y del arte y la velocidad. Pero yo soy de la idea que la comida gourmet nunca se puede hacer apurado. Igual que la cirugía estética artística no se puede hacer apurado. Sé que hay algunos lugares donde trabajan apurados,
yo no enfoco el procedimiento de esa manera, especialmente en el rostro. Gracias por tu pregunta. Flor nos dice, ¿cuánto tiempo dura el lifting de tercio superior? Florcita, el lifting de tercio superior dura cuánto tiempo demora en recaerse los tejidos a el lugar que estaban antes. En promedio debe ser 7 a 10 años. Si te refieres a cuánto tiempo demora la ejecución del lifting del tercio superior, demora más o menos entre 1 a 2 horas, dependiendo los detalles que se han diseñado. Recuerda que es bastante diferente la ejecución que el diseño, y es bastante diferente lo que tú ves afuera con lo que hacemos adentro. No obstante, lo que hacemos adentro se va a reflejar afuera. En la medida que tengamos niveles de sutileza distribuidos más homogéneamente, más natural va a salir la expresión, y eso es importante para mí, para ofrecerte una expresión natural, que no te delate que tu tercio superior es operado. Gracias por tu pregunta. Alexa nos dice, ¿puede mejorar la cicatriz del labio leporino? De ser así, ¿cómo lo haría? Alexa, toda cicatriz puede mejorar, especialmente si la cicatriz tiene más de medio milímetro de ancho. ¿Cómo lo hago? Bueno, retiro toda la cuña y retiro toda la fibrosis de la profundidad. Luego se sutura por planos. Primero el plano muscular, luego el plano de tejido celular subcutáneo y luego el plano cutáneo. No hay otra forma de hacerlo. Luego, cuando ya mejoró, es decir, curó esa etapa, vienen los procedimientos láser. Al inicio, yo acostumbro ponerle láser erbium el día de retiro de puntos, y después progresivamente, en función a la evolución, le hacemos un plan de unas 6 sesiones, que puede ser incluso cada 15 días o cada mes, dependiendo cómo esta persona está desenvolviendo y cómo está siguiendo las indicaciones. Gracias por tu pregunta, Alexa. Debrisa nos dice, ¿los hilos rusos para qué sirven? Debrisa nos pregunta sobre los hilos rusos. Esta es una denominación antigua. Incluso más antigua es la denominación hilos de oro. Resulta que se descubrieron o se propusieron o se hicieron famosos los hilos que venían de Rusia. Pero en realidad no solamente se descubrieron allí. Eran unos hilos espiculados que entraban en un eje, y al momento de traccionar por las espículas traccionaban el tejido. Ahora, tienen su utilidad cuando no esté indicada una cirugía y queremos reposicionar los tejidos. Los hilos rusos o los hilos tensores son una buena opción. No reemplazan un procedimiento quirúrgico, no de ninguna manera están ni siquiera al tercio de su función, pero tienen la ventaja que no tienes un postoperatorio y, por supuesto, deben durar entre 1 año y medio a 2 años y medio. Sé que a algunas personas les ha durado más tiempo, pero no es bueno comprometerse a que dure más tiempo. Cuando la persona requiere más cantidad de hilos, en otras palabras, 6 por este lado y 6 por este lado, el costo ya es exactamente lo mismo que un procedimiento quirúrgico, nada más que va a tener la ventaja de no tener postoperatorio y la tremenda desventaja que le va a durar la 1/4 parte de un procedimiento quirúrgico. Elvira nos dejó la siguiente interrogante. Dice, si las cicatrices están detrás de las orejas, no podemos levantarnos el cabello porque se ven las cicatrices. Elvira, las cicatrices van en función de el diseño y lo que has necesitado. Por ejemplo, si tenemos que mover todo el cuello corre hacia atrás y también hacia adelante. El corte adelante va debajo del mentón, que no se ve, salvo alguien que sea enano, te ve por abajo.
¿no? Así, mirando al techo, entonces te ve la parte de acá. Y cuando una persona es mayor, ya no tiene que levantarse, recogerse tanto el cabello, porque si no se le miraría la cicatriz de acá. No obstante, podría no importarle, pero tiene que saber que en la vida todo tiene un costo y, por supuesto, preferible tener la cicatriz acá y el cuello no colgado que se te mire el cuello recolgado. Por supuesto, yo jamás te voy a mentir. La obligación de los médicos es deber de cuidado e información completa, no parcial. Gracias. También nos dejan la pregunta, ¿cuánto tiempo me va a durar el mini lifting? Y si la forma de dormir me puede hacer retroceder el resultado de la cirugía. El mini lifting es un procedimiento de tiempo quirúrgico más corto. Nosotros le decimos 2 horas a 3 horas, porque en realidad lo que dice mini es por el corte de afuera, no es mini por lo que hacemos adentro. El mini siempre se refiere al corte de fuera. Incluso cuando el corte de fuera es más pequeño, pues uno tiene más dificultad adentro. Eso no quiere decir que porque sea mini es más cortito, sino es el corte. Ahora, el tiempo que dura es porque tú preguntas el procedimiento, como te dije, 2 horas de promedio, 3 horas como máximo. Ahora, ¿cuánto te retrocede? Sí, más o menos unos 5 a 7 años, depende cómo hayas estado viviendo y cómo sigas viviendo en adelante. Recuerda que el enfoque que tenemos nosotros es integrativo y que vamos a dosar varios tipos de indicadores de vejez o de longevidad para que estés otra vez en tu mejor momento y tú lo manejes de acá adelante. Brenda nos dejó la siguiente pregunta. Dice, si ya me realicé una blefaroplastía, ¿podría volverme a hacer? Porque no vi cambios. Espérame un ratito, Brenda. Dice, a ver, se realizó una blefaroplastía y ella está pensando en volverse a hacer porque no vio cambios. Primero, Brenda, déjame explicarte que una cosa es qué expectativa tenías y qué cosa te dijeron que te iba a hacer. El mismo término, blefaroplastía, significa muchas cosas. Y también parece que es a la inversa. Es muchas cosas las personas llaman de la misma manera. No es verdad que para todos el término blefaroplastía es exactamente lo mismo. Tú has estado pensando que lo que tú decías era lo mismo que el cirujano te estaba entendiendo. Para algunos, la blefaroplastía significa quitar bolsitas y quitar bolsitas. Para otros, significa bajar el surco. Para otros, significa bajar arrugas. Para otros, como a mí, significa atender esa unidad estética. Y los procedimientos son múltiples, no es solo uno. Por ejemplo, esta unidad estética se puede atender levantando la cola de la ceja y haciendo una blefaroplastía transconjuntival sin corte en piel. Para mí eso puede significar el término. Por eso es importante que nos conozcamos cercanamente antes de iniciar el procedimiento. Gracias. Irma nos dejó la siguiente pregunta. Dice, si una repite la blefaroplastía, es decir, se vuelve a hacer, ¿puede quedar cicatrices? Irma, en la blefaroplastía siempre hay cicatriz, sino que la cicatriz es sutil. Y que te repitas la cirugía, la posibilidad de cicatriz es exactamente la misma que en la cirugía anterior, salvo que te la realice otro cirujano con otra técnica quirúrgica. No obstante, si hay una patología cicatrizal, es más probable que mientras no se haya solucionado la causa que le dio origen a esa patología, la posibilidad de que hagas otra vez patología cicatrizal sea exactamente la misma. Por eso es importante que las personas que han acontecido un postoperatorio con patología cicatrizal
se sometan a un estudio más delicado sobre variantes metabólicas que influyen en la cicatrización. Gracias por tu pregunta. Veamos la pregunta que nos dejó Eloísa. Eloísa dice, ¿cuál es el costo aproximado de un mini lifting? Eloísa, esa pregunta es bastante compleja, porque recuerda que tú me digas, doctor, ¿cuánto es el costo aproximado de un mini departamento? Bien, eso va a depender de detalles que será qué acabados, cómo está el terreno, en quién, qué expectativas, qué niveles de cuidado, qué estándar está buscando. Te voy a poner una cosa más sencilla de comprender. Por ejemplo, que tú me digas, ¿cuánto está un menú? Bueno, habrá menú de 5 soles, de 10 soles, de 25 soles, de 35 soles. Así es de compleja y de sencilla la forma de comprender esta pregunta. De todos modos, espero que te haya dado algún alcance, porque no podemos hacer una cosa tan general. Si hasta en los menú son tan diferentes en cada lugar, yo creo que en estas cosas quirúrgicas no debes estar primero preguntando el precio, sino qué es lo que necesita tu cuerpo y quién es el artista a que tú vas a ceder tu lugar del rostro donde te diferencia más de todos los demás. ¿Acaso no crees que las personas que tú conoces en la televisión y quedan con rostros deformados es porque no han estado considerando sino a lo mejor los mismos factores que tú? Pregúntate, ¿qué hacen esas personas para que les vaya tan mal? Te dejo ahí nomás. Doris nos dejó la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo tomar la ivermectina como profilaxis, por favor? ¿Cada qué tiempo tomarlo? Doris, la ivermectina yo la tomo como profilaxis 1.5 gotas por kilo por 3 días y después lo repito cada 20 días. Te comparto lo que yo hago. Lo demás tendremos que hacerlo en una consulta personalizada y por supuesto no te recomiendo la automedicación. Martín nos dejó la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué algunos famosos artistas quedan pero muy mal operados en su cara? ¿Y son malos los médicos o los artistas famosos hacen algo mal? Martín, yo creo que se suman las dos cosas. Como son famosos y ellos se creen vivos, no se someten a las indicaciones. Segundo, como son famosos y tienen tantas ofertas, ellos ya no saben qué escoger. Y a veces no escogen al mejor artista, porque el mejor artista les va a cobrar 10 veces más de lo que le están ofreciendo por canje. Generalmente, en su reducido análisis, escogen los ofrecimientos por canje. Entenderás que los principiantes son los que le están ofreciendo por canje. Yo no trabajo por canje en absoluto. Yo creo que una de las razones es que tienes que ser cuidadoso. Si ya estás viendo que personas ampliamente conocidas, que trabajan incluso con su imagen, quedan así, resultados catastróficos, por favor, que te sirva de ejemplo, por lo menos para replantear un análisis más profundo y no estés exponiéndote a que tu evolución termine con una cara transhumana, por decirlo menos. Una pregunta nos dejaron y nos dicen así. Una persona que pesa 60 kilos y de altura 1,62 m, ¿cuánto debe pesar? Bueno, una persona que mide 1,60 m y pesa 1,62 m puede pesar más o menos. Dependerá su contextura y su porcentaje de grasa y su porcentaje de músculo. Si una persona no hace ejercicio, es sedentaria, ese peso es aceptable. Pero depende de la edad. Ese peso es inaceptable si tiene 25 años y bastante aceptable si tiene 55 años. Es importante reconocer
el sexo, la edad y la actividad y cómo quiera estar. El peso es un valor importante, pero no es el más importante. Cuando vas a perder peso, es importante perder peso, perfecto, pero es más importante perder la grasa de tu peso que el músculo de tu peso, ¿no es cierto? Es bastante difícil que a simple vista puedas percatarte, pero hay muy buenos instrumentos que puedan detectar a través de conductancias el porcentaje de grasa de tu cuerpo, y yo creo que deberías utilizar dos parámetros para darte cuenta. Primero, los perímetros abdominales y perímetro pélvico, y además el índice de masa corporal como segundo orden si no eres una persona que entrena con pesas. Magnelia nos puso esta pregunta. Dice, ¿de qué depende que un paciente demore hasta 7 horas en el sala de operaciones y otros mucho menos? Bueno, Magnelia, dependerá de la cantidad de unidades estéticas que se tengan que trabajar. La unidad estética es, por ejemplo, el centro oval de la cara, las zonas palpebrales, la zona frontal, la zona de la cola de la ceja, la mejilla, el tercio superior del surco nasolabial, el ángulo de la boca, la línea mandibular, la zona central del cuello, la zona lateral del cuello, la zona de la papada, la zona del mentón. En la cantidad que yo tenga unidades estéticas mayores, más tiempo. Y en segundo lugar, el tipo de cirugía que estoy realizando, porque hay cirugías de diferentes estándares de calidad. Si yo voy a ofrecerle una calidad mayor, el tiempo generalmente es un poquito mayor. Si lo que voy a hacer, que yo no hago por supuesto, es una jaladita que llaman así, que le hacen un acabado de una risa de trismus, una risa sardónica, completamente transhumana, por supuesto esa cirugía no debe sino demorar pues hora y media, ¿no? Porque, o menos incluso, porque lo que han abierto han jalado, han decolado y han suturado y se acabó. Esa cirugía, en realidad, para hacer eso, ni siquiera necesitas mucho sentido estético, ¿no? Un poco de técnica y un poco de necesidad económica. Nelida nos dice, ¿una paciente diabética puede operarse el abdomen? Estimada Nelida, abundantes diabéticos se operan de todo. Lo que sucede es que tienen que estar en un estado compensado. El estado compensado será que primero la glucosa esté compensada, su metabolismo esté compensado y además haya venido donde mí para no solamente compensarla, sino optimizar su estado metabólico. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer para optimizar el estado metabólico. No obstante, en la medida que la persona sea más consciente de la posibilidad de optimizar su estado metabólico, más posibilidad tiene de tener más éxito en su procedimiento quirúrgico. Lo más elemental, que por supuesto yo no me quedo ahí, es tomarle su hemoglobina glucosilada. Es tan elemental porque nos da una idea de más o menos cómo se ha cuidado los últimos 25 días. No obstante, es tan importante lo anterior para la cirugía como lo que va a comer desde el día siguiente que la operé. Si ya no tiene ese cuidado, lo más probable es que su cirugía enlentezca la reparación. Incluso se llegue a infectar. Felizmente yo nunca he visto de mis pacientes una infección, por ejemplo, del rostro, pero sí he visto como médico forense personas que le han hecho un lifting y se han infectado toda la cara. Es verdad, está publicado, pero como forense lo he visto incluso directamente. Gracias por tu pregunta. Pilar nos dice, doctor, ilústrenos sobre los hilos PCL. Si es o no tan traumático y los resultados que pueden obtenerse. ¿Tendrá alguna consecuencia adversa?
Yo creo que ha habido un error ortográfico. No creo que te refieras a eso, a esas siglas. Pero esos hilos a que te refiere son PDO y son hilos que ingresan y aumentan la fibrosis subcutánea y por eso es que retrae. Sí, ayuda un poquito. Es un procedimiento bastante sencillo. No es un procedimiento quirúrgico. Se puede hacer como parte de un alcance transitorio para una mejora estética. Y a mí me parece que es cuando no está indicada una cirugía o la persona no tiene tiempo o quiere probar algo para mejorar y no está su presupuesto hacerse cosas de mayor envergadura. Tenemos una pregunta más. Dice, ¿en qué casos no se debería recurrir a los rellenos faciales y a la toxina? Bueno, no se debería recurrir cuando lo que tienes la indicación, en tu caso, es cirugía. Entonces, pretender solucionar completamente una necesidad quirúrgica a través de un relleno, lo único que crea en tu rostro es un aspecto inhumano, un aspecto de rellenado. Ese aspecto de rellenado lo vas a ver en muchas personas en la pantalla chica, en la televisión. Siempre les resta estética porque les quita expresividad, les quita gestualidad. Y por supuesto, yo no lo recomiendo. Cuando tenemos que complementar un procedimiento quirúrgico con un relleno sutil, es justamente para hacer ese acabado. También la posibilidad que la persona no tenga indicación quirúrgica porque es muy joven y es muy exigente. Entonces el relleno son la primera elección. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube. Siempre recuerda que tenemos acá las respuestas de nuestros webinars, que para participar tienes que estar vinculada o vinculado en este WhatsApp, que es para que te podamos enviar el link. Tienes que ser seguidor de nuestra página de Facebook, Dr. David Ruiz-Vela. Recuerda que además tenemos enlace en vivo a través de nuestra página de Facebook los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, salvo hayamos dicho o anunciado otro evento. Muchísimas gracias. Acá tienen los teléfonos y la dirección de nuestra página web y nuestra tienda virtual. Un abrazo. Nos vemos hasta la próxima.